Buenos días, muchísimas gracias por su participación en esta charla. En 5 minutos daremos inicio.
Buenos días para todos, espero estén muy bien. Por favor, me confirman si me escuchan bien. Sí, señora, aquí yo estoy escuchando. Perfecto, gracias, William. Agradecemos a Gracias. todos su participación en esta charla sobre cómo gestionar sus riesgos de compliance a través de programas de integridad. En esta ocasión contaremos con la participación especial de Fernando Senties, quien es CEO de AMITAI y presidente de AMPEC, Asociación Mexicana de Profesionales de Ética y Cumplimiento, profesor de ética del TEC de Monterrey y autor del libro Ética en el combate a la corrupción. Por otro lado, contaremos también con la participación especial de Raquel Céspedes, quien hace parte de nuestra firma, de nuestra empresa afiliada con Exim. Y bueno, digamos que Raquel se ha desempeñado profesionalmente como abogada colombiana especializada en Derecho Comercial, es certificada como oficial de cumplimiento, nivel avanzado en antilavado de activos y magíster en gestión de riesgos, es fundadora de la firma de consultoría Cumplimiento y Ética y actualmente es socia y directora del área de ética y cumplimiento de la multinacional Conexi para Colombia. Entonces, pues muchísimas gracias a Raquel, a Fernando por su participación y apoyo en esta charla. Y antes de darle la palabra para que nos cuenten sobre unos obsequios que tenemos, voy a compartir pantalla y les voy a poner un video muy especial que nos enviaron. ¿Me confirman todos cuando vean mi pantalla, por favor? Listo, perfecto. Gracias, Mario. Ya sé. Hoy el mundo entendió que el éxito está en las personas y no en una oficina. Entendió que sin importar dónde estemos, las alianzas son la clave para alcanzar las metas. Y la mejor alianza es la que se hace con experiencia y tecnología para asegurar los mejores sistemas de prevención de riesgos relacionados con soborno, fraude, anticorrupción y lavado de activos. Nosotros nos aseguraremos que cada relación de negocios y con tus colaboradores se alineen a los más altos estándares internacionales y las mejores prácticas que conviertan a tu empresa en una organización de verdadero valor. Bueno, nuevamente les agradezco a Mitai y a Conexin su participación en esta charla. Entonces, le doy la palabra a Fernando y a Raquel para que nos cuenten cómo va a ser la dinámica de esos obsequios, cuáles serán los obsequios. Ok, buenos días. Fernando, ¿estás? Hola Raquel, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos Hola, días bien. a todos. Fernando, pues lo hemos estado hablando y pues vemos una muy buena asistencia y unos perfiles bien interesantes en temas de gestión humana, de cumplimiento de riesgos de auditoría y pues de mi parte, yo debo anunciar que el próximo lanzamiento del libro de Compliance Ética de los Negocios a través de la editorial Legis y pues con todo el gusto entre los asistentes me gustaría ofrecer 2 libros. Tal vez al final de la charla podemos coordinar con Daniela la forma de a quién se los podemos entregar. Y pues no sé, de parte tuya, Fernando, nos habías comentado que Amita igualmente quiere hacerse partícipe con un obsequio. Sí, claro. Nosotros queremos contribuir con darles a las primeras 25 personas que nos contacten 25 pruebas de honestidad, una para cada una de esas personas, para que la puedan conocer y tener ese beneficio sin costo alguno. Perfecto, muchísimas gracias, Lilian, Fernando. no sé, Muchísimas gracias también, Raquel, por esos obsequios. Entonces, si les parece bien, los hacemos al final. Ustedes me dan un número, yo mido entre los inscritos y así podemos confirmar que la persona está presente para poder, digamos que, gestionar todo este tema del obsequio. Muchas perfecto. gracias, Daniela. Así
será. Bueno, entrando a temas, si me permiten, voy a compartir mi pantalla, les voy a hacer una presentación. Denme un segundo, por favor. Díganme, por favor, si ya la están viendo para iniciar. Sí, perfecto, Fernando. Bueno, déjenme empezar por decirles que es muy difícil tratar de hablar de reducción de riesgos si no hablamos de ética y cumplimiento. Es muy común en todos los programas de formación de líderes o de oficiales de ética y cumplimiento, independientemente de la profesión que tengan, pueden ser contadores, pueden ser abogados, pueden ser profesionales de gestión humana. Es muy difícil, en casi todos esos programas, tanto locales como internacionales, les llamamos programas de ética y cumplimiento y oficiales de ética y cumplimiento. Sin embargo, cuando pasan del plano académico y llegan al trabajo, las empresas no contratan oficiales de ética y cumplimiento normalmente, contratan oficiales de cumplimiento. Y la palabra ética desaparece. Y hoy quiero hablarles de por qué esto es importante y es un engrane muy importante dentro de todo lo que es la gestión de ética dentro de las empresas. Y para eso no necesitamos más que voltear a los 3 meses anteriores y ver lo que ha pasado con todas las empresas a nivel mundial. ¿Qué es lo que ha hecho la crisis? ¿Qué es lo que ha hecho la crisis para todos nosotros como individuos y para todas las empresas para las que trabajamos? Primero que nada, ha roto con todos los esquemas y expectativas. Nada de lo que nosotros estábamos platicando el 1 de marzo es lo que estamos pensando ahorita. Las formas en que hacíamos las cosas, las formas en que trabajamos y las expectativas que teníamos son totalmente diferentes ahorita de cómo eran hace 3 meses. Nos presentan con dilemas éticos. Un dilema ético es cuando tenemos que decidir entre 2 valores, ¿sí? A diferencia de una decisión ética, que no es un dilema ético, una decisión ética es hacer algo, es elegir entre algo bueno y algo que es malo, ¿sí? Pero un dilema ético es cuando tú tienes 2 valores, ambos positivos, y tú tienes que decidir entre uno y otro. Les pongo un ejemplo, y un ejemplo muy aplicable a lo que estamos hablando. Tú tienes que decidir entre despedir gente o mantenerla y mantener la salud de la empresa y la supervivencia de la empresa. Ese es un dilema ético en el que casi todas las empresas están involucradas o se han visto involucradas en estos últimos meses. ¿Le pago a mis proveedores o no les pago? Y esto pone a prueba nuestros verdaderos valores. ¿Por qué? Porque nosotros vemos, yo llevo 20 años implementando programas de ética y cumplimiento en las empresas y nunca me he encontrado una empresa, nunca, en literalmente más de 5,000 empresas que he visitado personalmente, que no tenga en la entrada, en la recepción, su cuadro de misión, visión y valores, o cuando menos sus valores. Y casi todas dentro de sus valores tienen integridad, respeto, equidad, justicia, todos esos principios morales que todos promovemos. La realidad de las cosas es que cuando tenemos una situación de crisis, la gente tiende a actuar de manera impulsiva, ¿sí? De manera irracional. ¿Y qué es lo que sucede? Ahí es donde se manifiestan nuestros verdaderos valores. No los que están en la pared, sino los que realmente rigen la conducta de los líderes y de la gente. Y eso nos pone bajo mucha presión. Eso pone bajo mucha presión a quienes toman las decisiones, a quienes están en posiciones de liderazgo en la empresa. ¿Cuál es el rol de un líder? Y hablo de cualquier líder. ¿Qué es lo que hace un líder cuando hay una causa y tiene subordinados o seguidores dentro de esta causa? Pueden ser políticos, económicos, religiosos, empresariales, el que ustedes quieran. Lo primero que hace un líder es establecer el tono. El tono quiere decir cómo vamos a hacer las cosas. Tú puedes tener un líder como Mahatma Gandhi o puedes tener un líder como Hitler. Puedes tener un líder como Fidel Castro o un líder como Martin Luther King. Pero todos son líderes
y todos establecen el tono de cómo van a llevar a cabo la causa por la que luchan. El segundo punto es que tiene que poner el ejemplo. Normalmente los líderes enseñan con el ejemplo, ¿sí? De hecho, si ustedes han leído la Biblia, los libros de crónicas, se darán cuenta de que siempre todos los reyes de los diferentes reinos de la época eran los primeros en salir a las guerras y eran los que estaban hasta adelante peleando. De hecho, es como se ganaban así esas posiciones de liderazgo, porque demostraban su valentía y enseñaban con el ejemplo al resto de sus ejércitos. También deben de motivar al equipo. Normalmente, en cualquier causa, en algún momento durante este proceso, hay una serie de adversidades que normalmente descorazonan y desmotivan a la gente. Uno de los roles más importantes de un líder es precisamente motivar al equipo y motivarlo hasta el final. Entonces, uno de los roles del líder es perseverar hasta el final, hasta que se logre la causa o se pierda, ¿sí? Pero finalmente, con todas estas conductas, ¿qué es lo que está haciendo? Y esto es a lo que quiero llegar. El líder influye en la conducta de sus subordinados, es decir, lo que él haga va a afectar la conducta de todas las demás personas. ¿Cómo trasladamos esto a una organización, a una empresa? El 40% de la cultura organizacional está precisamente determinada por los lineamientos que establecen los líderes. En este caso, en el caso organizacional, pues desde el código de conducta. ¿Qué es lo que está plasmado en ese código de conducta? ¿Qué es lo que se permite? ¿Qué es lo que no se permite? ¿Qué es lo que se fomenta y lo que se promueve? El otro 60% son los valores compartidos del resto de las personas que forman la organización. Esa influencia de los líderes dentro de una organización, lo que hace, el impacto que tiene, es el de inspirar a los demás. ¿Sí? Hablábamos de la motivación, y la motivación lo que hace es inspirar a los demás, creer en la causa y seguir. Genera confianza, y al generar confianza genera compromiso. Difícilmente una persona que no confía en el líder se va a comprometer con esa causa. Sirve como guía. Cuando hay duda en el proceder, normalmente se recurre a los líderes para que nos guíen en saber cuál es la forma en la que debemos actuar. Y en este caso, pueden promover una cultura sana, si toman decisiones sanas, o una cultura enfermiza. Y poco a poco voy a entrar a casos mucho más concretos para que podamos aterrizar estos conceptos. Y algo muy importante, al hacer todo esto, crea un valor intangible. Al final, en la penúltima diapositiva, les voy a hablar de lo que nosotros hicimos recientemente, de un ranking de las empresas más éticas y el impacto positivo que esto tiene en la sociedad. Pero algo importante que vale la pena mencionar ahorita es que un líder, cuando hace esto, está generando un valor intangible para la empresa. Vamos a ver la diferencia entre decisiones éticas y legales. Como pueden ver en esta gráfica, es una gráfica de cómo los más grandes empleadores de Estados Unidos han respondido ante la crisis del coronavirus. ¿Qué tipo de decisiones han tomado? Independientemente de que sean éticas o legales. El 64% de las empresas en Estados Unidos lo que ha hecho es que se ha enfocado en acomodarse o ajustarse a las nuevas necesidades de sus clientes, en todos los sentidos. Por ejemplo, precio. No puedes pagar lo que yo estaba pagando, puedes pagar este precio o en estas condiciones. No tienes ahorita seguramente todos ustedes en cada uno de sus países verán promociones para comprar automóviles. Compra ahorita y empieza a pagar en 3 meses. También, por ejemplo, no puedes salir a comprar la despensa, lo que necesites para comer,
la empresa te lo lleva a tu casa. Necesitas un foco para tu casa, no tienes que ir a Home Depot, ellos te lo llevan a tu casa. El 56% de las empresas han hecho que sus colaboradores, en la medida de lo posible, trabajen desde casa, ¿sí? Cuando eso no es posible, el 41% de las empresas, ¿sí?, lo que han hecho ha sido cerrar o suspender servicios o tiendas o sucursales. El 40% han cambiado sus giros para vender cosas que se puedan vender durante la pandemia. Por ejemplo, si te dedicabas anteriormente a hacer camisas o ropa, pues ahora lo que haces son cubrebocas o máscaras para el COVID. Esas son las 5 decisiones más importantes que han hecho. Ahora, fíjense, porque llama la atención, que solo el 7% han recurrido a los despidos como una manera de responder a la crisis, ¿sí? Y solo el 8%, que son las decisiones con el menor porcentaje, han relajado sus políticas de asistencia. ¿Qué quiere decir esto a grandes rasgos? Lo que quiere decir es que las empresas se están enfocando en la innovación y en la productividad más que en esconderse detrás de una piedra y esperar a que la tormenta pase, ¿sí? Ahora, no todas estas decisiones son legales, ¿sí? No todas estas decisiones que a veces tomamos son éticas. Pueden ser legales, pero no necesariamente éticas, ¿sí? Lo que es ético para una empresa puede no serlo para otra, ¿sí? Porque las decisiones éticas tienen que ver, entre otras cosas, con nuestra motivación. ¿Qué me está llevando a hacer lo que estoy haciendo? Les pongo un ejemplo. Si una empresa despide a la mitad de sus colaboradores, ¿es ético o no es ético? Pues la verdad es que no hay una respuesta de si es o no lo es, porque eso va a depender de las circunstancias y la motivación. Si la empresa está despidiendo al 50% de sus empleados para mantener a la empresa a flote y mantener algunos empleos, entonces puede ser ético. Pero si la empresa está reduciendo la plantilla laboral simple y sencillamente para generar mayores utilidades y usar esta coyuntura para despedir a gente que de otra manera no lo podría hacer, entonces pues no es ético, ¿sí? Vamos a ver la diferencia entre ética y cumplimiento. Este es el post que yo he puesto que ha sido más viral de todo lo que he posteado en las redes, concretamente en LinkedIn. Y esto es muy importante para todos ustedes que trabajan en áreas de recursos humanos, de cumplimiento, de finanzas, les va a hacer mucho sentido. Les decía que todos los programas de ética y cumplimiento se enfocan efectivamente en eso. Pero ¿qué es lo que pasa cuando una empresa tiene nada más un programa de cumplimiento? Cuando la empresa se enfoca en el cumplimiento, la motivación de la conducta es externa. La conducta se determina por el temor a las consecuencias. Es decir, si no lo hago, me van a despedir, o si no lo hago, nos va a venir una multa, o si no lo hago, esto. Pero la conducta no está determinada por mis valores o mis convicciones, sino simple y sencillamente por las consecuencias. Lo que eso quiere decir es que si las consecuencias cambian, la conducta normalmente cambia de manera casi inmediata. Sí. En cambio, cuando el programa de integridad está basado en la ética, lo que se promueve es una cultura de hacer lo correcto. Por lo tanto, la conducta está determinada por las convicciones. La gente no necesita el estatuto para saber cómo actuar. Entonces, como vemos, el segundo punto, en el cumplimiento lo que importa es la conducta, no importa lo que tú pienses o lo que tú consideres que es bueno o malo. Cuando el programa es de ética, tú tomas la decisión basada en lo que tú consideras que es ético, ¿sí? O que es lo correcto. De hecho, la frase hoy más usada de las empresas más éticas es hacer lo correcto porque es lo correcto, ¿sí? La tercera diferencia está en que un programa de ética se enfoca en el espíritu de la ley. Un programa de cumplimiento se enfoca en la letra de la ley. Y déjenme ponerles un ejemplo que acabo de vivir yo recientemente, la semana pasada,
y que grafica esto muy bien. Nosotros, para obtener una fianza de cumplimiento, nos decían, como persona física, nos decían que teníamos que tener un comprobante de nómina, un recibo de nómina. Y le dijimos a esta persona, bueno, la persona que se está afianzando no es empleada, no tiene recibos de nómina, pero te podemos dar un comprobante de banco, un estado de cuenta del banco o un comprobante de recibos de honorarios. Y dijeron, no, aquí el reglamento dice que tiene que ser un recibo de nómina. Eso es lo que pasa cuando hacemos y nos enfocamos en la letra de la ley, ¿sí? Nos cierra el espectro y no nos deja usar el sentido común. La cuarta diferencia está en que la conducta, cuando tenemos un programa de cumplimiento, como mencioné antes, cambia conforme cambian las condiciones externas, pero cuando la conducta se basa en la ética y en los valores, tiende a ser permanente y constante a largo plazo. Puede evolucionar, pero no cambia de la noche a la mañana, porque mis valores no cambian de la noche a la mañana. El punto número 5, el enfoque de la ética es positivo, es el deber ser. En cambio, en el cumplimiento, el enfoque es negativo, es lo que no se puede hacer, ¿sí? Dicen que todo lo que no está prohibido está permitido, pero tienes que tener muy claras las provisiones para saber qué puedes hacer, en lugar de hacer, como ya lo mencionamos, lo que debes hacer. El punto número 6, cuando un programa está enfocado en la ética, permite discernir y elegir entre lo que es correcto y incorrecto. En cambio, en un programa de cumplimiento no hay oportunidad de elección. El punto número 7, la ética no requiere de sistemas de monitoreo y supervisión. En los programas de cumplimiento, normalmente tiene que haber quien supervise el cumplimiento y requiere de evidencias para poderlo defender. En un programa de ética, la ética es económica, la ética no cuesta mucho dinero. En cambio, el cumplimiento es muy costoso. De hecho, hay una frase que dice que el cumplimiento es costoso, pero el no cumplimiento es más costoso. La ética garantiza el cumplimiento, pero el cumplimiento no garantiza la ética. Y prueba de esto es que todas las empresas, sin excepción, que han sido multadas por el Departamento de Justicia de Estados Unidos o por la Security Exchange Commission de Estados Unidos, de acuerdo a la FCPA, todas han tenido programas de cumplimiento, absolutamente todas. Y sin embargo, no fueron exentas de que sus colaboradores se involucraran en actos de falta de probidad que los llevaron a tener esas consecuencias. Hay que considerar que hay situaciones de hecho y de derecho. Lo que les decía, la ley puede decir, por ejemplo, que yo no puedo despedir empleados, que es el caso, cuando menos de lo que yo conozco en México. La ley te dice que tú no puedes despedir a un empleado sin una causa justificada, solo por cuestiones de bajas en tus ventas o de falta de productividad en la empresa durante la pandemia y durante la crisis. Pero ¿qué es lo que sucede? Todo el mundo puede reclamar, y lo estamos viendo, y hay olas de demandas en México y en otros países que están llevando a las personas a demandar a las empresas por despidos. De hecho, de acuerdo a las estadísticas de la CEPAL y de la Organización Internacional del Trabajo, esta situación del COVID, nada más en América Latina, va a afectar a más de 40 millones de personas. De acuerdo a la CEPAL, va a haber 28 millones de pobres más en Latinoamérica en este año, derivado directamente del desempleo por el COVID. Y va a haber 17 millones más en extrema pobreza. Esto nos da una idea del impacto que esto tiene y las decisiones que tomamos, cómo contribuyen a esto. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Todo el mundo puede reclamarlo porque por cuestiones de la pandemia. Pero la empresa, por ejemplo, en México, eso es lo que dice la ley, no tiene fondos para pagar. Una pyme promedio en Latinoamérica no tiene flujo de efectivo más que para 28 días. ¿Sí? Entonces, si después de esos 28 días la empresa ya no tiene para pagar,
simple y sencillamente no puede pagar. Por mucho que la ley lo diga, pues simple y sencillamente no lo puede hacer. No hay fondos para pagar. En Canadá, por ejemplo, la ley lo que hizo, en lugar de impedir por decreto que se pudiera despedir a la gente, lo que hicieron fue que la gente, si se quedaba sin empleo, el gobierno les daba un ingreso universal para que pudieran comprar cuando menos las cosas más básicas y elementales. Entonces, como decimos en México, hay muchas formas de matar los pulgas. Ético es procurar el bien común sobre el bien individual, porque efectivamente cada quien va, como decimos en México, a llevar agua para su molino. El empleado va a demandar lo que le corresponde, el proveedor igual, el pago de impuestos, el gobierno va a reclamar lo que le corresponde. Y lo mismo va a hacer la empresa, ¿sí? Ético es procurar el bien común sobre el bien individual. ¿Y a qué me refiero con esto? Ahorita voy a darles 5 tips de cómo actuar de manera ética en tiempos de crisis. Y eso les va a ayudar a reducir los riesgos de este tipo de cosas, de que se metan en demandas precisamente y controversias por la situación en que estamos viviendo. ¿Cuáles son los riesgos para la empresa? Primero, riesgos de incumplimiento, como ya lo mencionamos. Incumplimiento, como decía, con los pagos de los salarios, los pagos de impuestos, incumplimiento de pagos a proveedores, etc. Hay riesgos financieros y los estamos viendo. Hay 10,000 empresas solo en México que se han ido a la quiebra en 3 meses. Supongo que de manera proporcional debe ser muy similar en todos los países, en Colombia, en Ecuador, en Perú, en Bolivia, en Guatemala, en todos los países. Y esto trae acarreados riesgos reputacionales. Por ejemplo, en México, la primera empresa que tomó decisiones de despedir y suspender a la gran mayoría de sus empleados sin goce de sueldo fue la empresa que opera las franquicias de Burger King, de Starbucks y de Domino's Pizza en México. Y eso le costó que, por ser la primera empresa que tomaba estas decisiones y por el impacto que tenía por la cantidad de gente que emplea, en periodicazos, en las redes sociales, una condena social para que no consumieran sus productos. Entonces, todo este tipo de decisiones, no tanto la decisión, sino cómo lo manejes y cómo llegues a esa decisión, es muy importante. Hay que cuidar el fondo más que la forma, ¿sí? ¿Cuáles son estos 5 tips para actuar de la mejor manera durante los tiempos de crisis? Lo primero que hay que entender es que cada empresa es diferente, ¿sí? No son iguales. Y no solo hablo, como mencioné antes, de su situación específica, sino su marco regulatorio. Es decir, el tamaño de la empresa tiene que ver con las decisiones que tome. Si es una pequeña empresa que solo tiene el flujo de efectivo para 28 días, no puede tomar las mismas decisiones que una gran empresa farmacéutica a nivel mundial. El giro de la empresa. Si la empresa se dedica al turismo, está prácticamente condenada a la quiebra. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente no podía operar o no pudo operar durante 3 meses. Pero si tú estabas precisamente en el giro farmacéutico, entonces, o por ejemplo, todas las empresas de tecnología como Uber, Didi, Corner Shop, todas estas empresas que se dedicaban a la entrega de cosas, el mismo Amazon, que alcanzó sus niveles más altos históricamente de rentabilidad, tienen situaciones diferentes. Entonces hay que tomar en cuenta el giro de la empresa, el tamaño de la empresa y el estado financiero de la empresa. Hay empresas que pueden resistir 3 meses sin productividad o con el flujo de efectivo suficiente para mantener su operación, aunque no represente utilidades, y hay otras que simple y sencillamente no lo pueden. Y como les decía, el marco jurídico. Si una empresa como un banco, independientemente del país en el que esté, está regulada por leyes internacionales, no nada más las locales, a diferencia de una tienda de muebles que solo opera localmente y que solo está sujeta al marco jurídico local,
¿sí? Entonces, ese marco jurídico pone a cada una de las empresas en situaciones muy diferentes. El segundo tip es pensar a mediano y largo plazo. Como les decía, la gente tiende a tomar decisiones de manera irracional, impulsiva y precipitada en tiempos de crisis. Y eso es lo peor que podemos hacer, porque nos nubla la mente y no podemos ver si esa es la mejor decisión a mediano y largo plazo. Es importante que tomemos en cuenta si la decisión que tomemos nos va a ayudar a corto plazo, a mediano y largo plazo. Por ejemplo, esta cadena de tiendas que les decía que opera todos estos restaurantes en México, seguramente la decisión que tomaron les ayudó a corto plazo, pero sin duda alguna no les benefició a mediano y largo plazo, ¿sí? Muchas veces el hacer lo que parece un ahorro, como despedir dinero, puede acabarte costando más. ¿Por qué? Porque si en 3 meses tú vas a acabar contratando a la misma gente y vas a tener que volver a empezar con esa curva de aprendizaje, el costo de oportunidad, etcétera, entonces la verdad es que sale más barato pagarles los 3 meses y mantener a la gente. El tercer punto es no llevar a cabo acciones masivas. No despidan a toda la gente solo porque tienen que hacer recortes del 80%, del 60%, del 50%. Véanlo caso por caso. ¿Qué puestos ya no requiero? Y esos puestos que ya no vayan a requerir por la nueva normalidad, es decir, a partir de ahora muchos de nosotros ya no vamos a regresar a oficinas o cerramos ciertas sucursales y esas personas que trabajaban ahí ya no se van a necesitar. Entonces, a esas personas se les puede hacer el recorte o despedirlas, ¿sí? Pero con una justificación bien decidida, una decisión bien tomada, ¿sí? Número 4, trabajar las áreas en conjunto. Normalmente las decisiones en algunas de las empresas las toma recursos humanos. En muchas de las empresas las toma finanzas porque son los que manejan los números. En otros casos los toma cumplimiento, ¿sí? Yo creo que la mejor decisión que puede trabajar una empresa es reunir a todas estas áreas y decir, ¿qué es lo que podemos hacer? Si vamos a hacer recortes, ¿qué tipo de recortes vamos a hacer? ¿En qué porcentaje? ¿Vamos a despedir ejecutivos o a la gente que opera? Todas estas decisiones deben de tomarse en conjunto. Es importante que la empresa tenga esta visión holística de la empresa. El quinto tip para actuar de manera ética y reducir los riesgos es tratar a los demás como te gusta que te traten a ti. Es la regla de oro del respeto. Hola, George, ¿cómo estás? Trata a los demás como te gusta que te traten a ti, ¿sí? Si van a tomar una decisión, si van a despedir a la gente, por ejemplo, es muy importante que se pongan en los zapatos de la gente. En muchos casos es recomendable incluso que ustedes involucren a la gente en la toma de decisiones, aun cuando esa misma gente, esas mismas personas, vayan a ser las afectadas por las decisiones. La transparencia es muy importante, ¿sí? Y muchas veces, y va a ser mucho más fácil, lograr que la gente entienda y participe cuando ustedes los involucran que cuando de manera autocrática nada más tiramos el mazo y tomamos decisiones y nada más pagan las consecuencias. Algo importante que debemos de entender es que las cosas no van a ser igual. Hoy más que nunca la integridad de la gente es importante y no solo de los líderes. Me refiero también, por ejemplo, a los colaboradores. ¿Por qué? Porque los colaboradores, por ejemplo, ahora que trabajan desde casa, se han preguntado, ¿realmente están haciendo lo que deben de hacer? ¿Realmente trabajan el tiempo que tienen que trabajar? ¿Usan los recursos de la empresa para hacer lo que deben de hacer? Y de la misma manera los líderes, como ya lo vimos. Lo que es importante es entender que las cosas no van a ser igual y yo creo que la mayoría de nosotros nos estamos preparando precisamente para volver a esa nueva normalidad, sea la que sea, dependiendo de cada giro y tamaño de empresa.
Los restaurantes ya no van a poder tener las mesas a menos de 1,50 m de distancia. Es probable que tenga que poner divisiones físicas entre una y otra, ¿sí? Pero también las empresas de tecnología probablemente ya no requieran regresar a las oficinas o solo hacerlo ocasionalmente, ¿sí? ¿Qué lecciones debemos aprender de esto? Y esto es un consejo a título personal y a título profesional. Número 1, la tecnología es una herramienta, no un estilo de vida. Hay que entender que la tecnología nos debe de servir para nuestro trabajo, pero no debe de sustituir nuestro estilo de vida. ¿Qué quiero decir con esto? Muchos de nosotros nos hemos dado cuenta con la pandemia y con la crisis, ¿sí? Que pasábamos demasiado tiempo en la computadora a costa de otras cosas que no podíamos hacer, como pasar tiempo con nuestra familia. Y que esto está relacionado con este segundo punto. Trabajamos para vivir, no vivimos para trabajar. Todos trabajamos para llevar a nuestras casas y a nuestras familias lo que necesitamos, ¿sí? Pero el objetivo es la familia, no el trabajo, ¿sí? Entonces debemos de trabajar para vivir y esto nos va a permitir hacerlo de mejor manera si somos responsables, ¿sí? En la medida que somos responsables y trabajamos a distancia, más tiempo vamos a poder invertir a nuestras familias porque podemos trabajar desde casa, porque no me tengo que trasladar, etc. Y otra cosa importante, en función del último punto que presenté en la diapositiva anterior, empresarios y empleados no son adversarios. O sea, si vemos, por ejemplo, y comparamos, como yo siempre lo he hecho, a cada empresa, sea grande o pequeña, como una nave en el mar, ¿sí? Ya sea una pequeña lancha o un gran transatlántico, todos los que están dentro son el equipo de esa empresa, ¿sí? Y no somos adversarios. O sea, los empresarios y los empleados muchas veces cambiamos de rol. Quienes somos empresarios hemos sido empleados o vamos a ser empleados y viceversa. Pero no somos adversarios y debemos de trabajar juntos por el bien de esa empresa, ¿sí? Es la mejor manera de enfrentarlo. Esto nos ayuda a revisar nuestra escala de valores. Realmente, como vivíamos antes de marzo, cuando menos para efectos de Latinoamérica, que fue cuando empezó la crisis del COVID, vivíamos o estamos dispuestos a vivir igual que como vivíamos entonces. ¿Cuál es la importancia de la ética en las empresas hoy por hoy? Nosotros hicimos recientemente, algunos de ustedes seguramente se enteraron o lo saben o lo vivieron, si están en México, hicimos un ranking de las empresas más éticas en México. Participaron en México en este primer ejercicio más de 150 empresas. Solo 30 aparecieron en el listado con una calificación de 60 sobre 70, que era el máximo. Estas empresas demostraron, y fue confirmado por sus empleados, ¿sí?, que tenían valores sólidamente plantados en las empresas que realmente guiaban la cultura y la conducta de las empresas. Lo importante de esto que hicimos, para que se den una idea de cómo funciona, es que nosotros le preguntamos a las empresas si realmente se comportaban de manera ética. Y empezamos por cosas muy obvias, como si tenían, por ejemplo, un código de ética, una política anticorrupción y cosas por el estilo. Pero después les hicimos preguntas muy específicas, como si trataban a sus proveedores en igualdad de circunstancias o aprovechaban de su situación como compradores y cosas de ese tipo. Aquí lo importante es que fue que las empresas que estuvieron en esos 30 lugares, que fueron reconocidas como las empresas más éticas, sus colaboradores fueron los que confirmaron que efectivamente lo que la empresa había declarado era lo que regía dentro de la cultura y dentro del día a día de la empresa. Entonces, las empresas más éticas son las empresas más productivas. Las empresas que tienen una visión holística del negocio son más económicas de operar. Y las empresas que logran estos distintivos, como las empresas más éticas, se vuelven empresas
que son atractivas para los empleados, sobre todo los millennials, quieren trabajar en empresas donde se identifican con sus valores. Entonces se vuelven ayuda para el employer branding, se vuelven atractivos como empleadores, se vuelven atractivas como proveedores, como clientes y sobre todo para inversionistas. Los inversionistas quieren invertir en estas empresas porque tienen mucha más probabilidad de su sobrevivencia que las empresas cuyos objetivos están determinados a corto plazo. Bueno, son los 45 minutos que tengo de la presentación. Quisiera dejar aquí la presentación y dar un lugar para preguntas y respuestas en caso que las tengan, antes de pasar a la presentación de Raquel, que se va a enfocar directamente ya en la reducción de los riesgos de las empresas. Pues no sé si tengan dudas o preguntas, comentarios que quieran hacer. Fer, si se puede, aquí Bernardo, gusto saludarte. Hola Bernardo, ¿cómo estás? Un gusto. Bien, pues, igualmente, saludos a todos, a toda la comunidad de ética. Y agradecer como siempre, ¿no? Este espacio en donde nos llevas, o al menos a mí me llevas a la reflexión de estos temas éticos que claramente los diferencias muy bien con lo que es el cumplimiento, ¿no? Entonces, mi pregunta es muy certera. ¿Cómo quienes hacemos compliance, qué estrategia, ¿no? Y sé que muchos de los programas que Amtec ofrece ayudan a ello, pero ¿cuál sería el sistema inmediato, bajo costo, que pudiéramos utilizar en las empresas en este regreso paulatino que estamos teniendo a las oficinas? Porque me preocupa mucho a mí en particular aquí en Grupo Expansión la vorágine que se viene para vender, porque finalmente somos una empresa que vive de las ventas y no morir en el intento. Y como yo siempre lo digo, pues que no me manden a la banca como responsable del cumplimiento de la empresa. Tampoco que me suban a la mesa de los adultos, porque pues eso todavía lo veo más cuesta arriba. Gracias, mi Fer. Gracias, Bernardo. Tus preguntas siempre incisivas, muy acertadas. No hay respuestas sencillas a problemas complejos. Como mencioné, cada empresa es diferente y no podemos hacer un plan igual para cada empresa. Como les decía, yo llevo 20 años implementando programas de ética y siempre empezamos con un diagnóstico de la empresa para ver qué tienen, qué no tienen, a qué marcos jurídicos se tienen que ajustar para poder hacer un programa que realmente responda a sus necesidades. Mi consejo sería, Bernardo, y si quieres lo platicamos después tú y yo más ampliamente, mi consejo sería, antes de tomar acciones, hacer encuestas en la empresa para que antes de actuar tú conozcas el sentir de la gente. Ese sería mi consejo. Antes de actuar basado en suposiciones, por muy bien sustentadas que estén, yo creo que es importante conocer la opinión de la gente. Ese sería mi consejo. Y, repito, podemos platicarlo más ampliamente después. Sin duda, Fer, gracias, te busco. Fuerte abrazo. Gracias. No sé, ¿alguien más tiene preguntas? Déjenme leer lo que tenemos aquí en el chat. ¿Cómo decirle a los empresarios que el compliance es importante en esta época de COVID y no un gasto para la empresa? Dina, esto que tú me preguntas es algo que no es nuevo. De hecho, más de la mitad de las empresas que implementan programas de cumplimiento lo hacen por obligación. ¿Podrían poner los micrófonos, por favor? Okay. Perdón. Perdón. Te decía que esto es algo que en realidad es un problema que ha existido siempre en las empresas. ¿Por qué? Porque la alta dirección no quiere invertir en cumplimiento. Yo creo que es importante, como lo hice ahorita, venderles no el cumplimiento como el cumplimiento en sí mismo, sino los beneficios de tener un programa de integridad. Lo primero que yo haría es decirles que no es un programa de compliance, sino un programa de integridad y los beneficios que esto tiene, porque la gente siempre se pelea con el gasto, pero nunca se pelea con los beneficios. Entonces, mi consejo, y si quieres también búscame después,
platicamos con más amplitud para no tener a toda la gente esperando. Hay que venderles los beneficios, no hay que venderles el compliance como un gasto. Eso es lo que creo que debe de ver la alta dirección. Cuando esto sucede, entonces normalmente la alta dirección se compromete y apoya, ¿sí? Aquí están hablando cosas de inscripciones. También puedes escribir, por favor. Bueno, no sé si tienen alguna otra pregunta. Creo que sus preguntas son: ¿cómo se puede sensibilizar al pequeño y mediano empresario sobre la importancia de hacer negocios éticos y transparentes? El compliance parece condenado a grandes corporaciones. Es muy buena pregunta. Yo creo que de la misma manera, pero no con los mismos beneficios, a los pequeños empresarios deben entender que tener un programa de integridad les da oportunidades. Lo que está sucediendo, y esto es una tendencia a nivel mundial, en mi opinión, es que las grandes corporaciones están obligando a las pequeñas empresas, a sus proveedores, a tener programas de integridad. Y eso les abre puertas y oportunidades de negocio. Por ejemplo, les pongo un ejemplo. En México, la empresa petrolera del Estado, que es la única que hay y es la empresa más grande de México, está obligando a todos sus proveedores a tener programas de integridad, independientemente del tamaño y la naturaleza de la empresa. Entonces, es importante que las empresas pequeñas, las pymes, se preparen para esto, porque grandes proveedores, por ejemplo, las grandes empresas que mencioné que han sido multadas por el Departamento de Justicia o alguna autoridad a nivel internacional, son empresas que están obligando a sus proveedores, y además de que tienen la obligación de hacer el third party due diligence, o sea, el due diligence de sus proveedores, van a dar preferencia a aquellas empresas que tengan programas de integridad. Entonces, nuevamente hay que vendérselos como una oportunidad, ¿sí? Como un beneficio. Es decir, si tú implementas un programa de integridad, tienes mejores oportunidades de negocio. En varios países de América Latina existen muchas normas y una de ellas es la Ley de Ética para Funcionarios Públicos. ¿Por qué consideras que no se cumple? Mira, es muy buena pregunta. Una respuesta corta y sencilla, porque puede ser muy amplia, es que los funcionarios públicos o las dependencias de gobierno no tienen la misma motivación que las empresas. Esto lo expuse más ampliamente en mi libro de Ética en el combate a la corrupción. ¿Por qué? Porque las empresas lo hacen porque pueden tener consecuencias muy grandes. Nuevamente, todos esos ejemplos que mencioné, las autoridades han multado a infinidad de empresas y algunas de las penas han excedido los 800 mil millones de dólares. Y esto le afecta duramente a las empresas. Cuando las dependencias de gobierno, y en especial en Latinoamérica, fallan, no hay consecuencia para la dependencia. Es decir, la dependencia nunca va a desaparecer, ni la van a multar. El riesgo lo corre el funcionario. Y en Latinoamérica, donde se castigan el 2% de los delitos, pues la probabilidad de que el funcionario sea penado es muy pequeña. Entonces, creo que la respuesta a tu pregunta es impunidad. Es decir, la gente sabe que la probabilidad de que sea castigada es muy pequeña, sobre todo en el sector público, y entonces no lo hace. Espero haber respondido a tu programa, Giovanna. Si lo quieres ampliar un poco más, contáctame y con gusto lo platicamos. Fernando, si te parece, podemos continuar con la exposición de Raquel y contestamos las preguntas al final. Ok, si quieres así le hacemos, Daniela, con mucho gusto. Vale, perfecto. Y para las personas que están teniendo alguna inquietud, entonces, por favor, que nos indiquen si la pregunta va para Fernando o para Raquel. Raquel, ¿estás ahí para que continúes con tu exposición, por favor? Sí. Ok, pues nuevamente buenos días. ¿Me oyen ahí? Tratar de mantener la cámara prendida, pero si tenemos problemas de audio, apago el video. Ustedes leían gracias Daniela, ustedes leían las convocatorias para este evento
que los programas de compliance en este entorno que estamos viviendo de excepcionalidad y de, digamos, nuevas formas de hacer negocio, porque en efecto, como lo menciona Fernando, y las tendencias que se ven es que no están detenidas esperando a que pase este entorno de excepcionalidad, sino que pues están inclinadas hacia la creatividad, hacia la innovación, y que todo esto nos lleva a plantear que estos programas están más vigentes que nunca, y pues parte de la exposición de Fernando lo comprueba, y compartiendo completamente que pues el trasfondo de la ética, el diálogo ético es fundamental para la efectividad de estos programas. Hay algunas otras tendencias que estamos viendo y que nos llevan a plantear que efectivamente sí estos programas aún hoy y más hoy están más vigentes. En ese sentido, si proyectas las tendencias que hemos visualizado, el llamado consciente a un cuidado del medio ambiente y a la tierra nos lleva a que el concepto de sostenibilidad se consolide y se posesione en los valores corporativos. Esta es una tendencia clarísima. Otro tema que hemos observado es que el mismo término de la ralentización de la economía a llevar a que podemos empezar la presentación, perdón, nos lleva a que los KPIs que vamos a tener en cuenta para valorar las empresas van a estar muy inclinados a este indicador de ESG, que es Environmental, Social and Corporate Governance. Igual, otro aspecto que hemos notado es que estamos en unos niveles tan absurdos de desinformación que vamos a tender a acudir a un liderazgo auténtico. ¿Qué estamos hablando con esto? Líderes que proporcionen y que evidencien y que demuestren un conocimiento profundo sobre lo que están hablando y que principalmente sean transparentes. Y por último, y pues no menos importante, porque pues ahí desemboco en la charla que voy a proponerles en los siguientes momentos, y el auge que va a tener la disciplina en riesgos y el enfoque basado en riesgos. Y ahí, siguiente, voy a mostrar los resultados de una encuesta muy interesante que con mucho gusto, si están interesados, la puedo compartir, o no sé qué tan pública está en internet, pero que realiza un instituto en España que se llama EALDE Business School, y que nos muestra a través de una muestra bastante representativa de 134 empresas de diferentes tamaños, que igual es muy importante. Estamos hablando no solamente de la gran empresa, sino hay empresas pequeñas y medianas participando en la encuesta, de más de 20 países de habla hispana, en las que cuando se les pregunta si este entorno excepcional va a traer una inclinación hacia el auge de la disciplina en riesgos dentro de las empresas, pues ustedes ven que es una respuesta afirmativa bastante representativa. Pasando en la misma encuesta, porque pues la encuesta trae muchos capítulos, pero quisiera como destacar un capítulo relevante, que es la crisis de la pandemia y la empresa, en la que cuando se les pregunta a los encuestados sobre qué áreas de impacto visualizan ellos que pues están más impactadas por la pandemia, ustedes ven que son las áreas comerciales, la financiera y las de producción. Y digamos que aquí pues no trae tanta novedad en la medida en que pues sabemos que el corazón de las empresas está centrado en estas áreas, pero que de todas maneras, si vemos la otra gráfica, que es la de respuesta hacia la crisis, no, en la siguiente, en el mismo slide, discúlpame, Oscar. En el mismo slide estaban dos gráficas. La respuesta a la crisis,
ustedes ven que los factores más relevantes, aparte obviamente del sector en el que está participando la empresa o de su solvencia financiera, aparece algo que es la capacitación de sus directivos. Y aquí quiero sobre algo que pues Fernando a lo largo de su charla nos plantea como relevante, y es ese rol del líder frente a unas áreas comerciales y de producción que en este entorno de excepcionalidad están totalmente, incluso en la recuperación, van a estar presionados por resultados, por cumplimiento de metas, y en el que muy posiblemente, como lo hemos visto en otras crisis, sobre todo pues ya la financiera del 2008-2009, pues el comportamiento ético aquí se puede ver relegado a un segundo lugar, y que el líder va a tener que armonizar todo este diálogo de cumplimiento de metas, de recuperación, y no dejando de lado los parámetros éticos y los valores que deben estar presentes dentro de la empresa. Pasando ya al siguiente punto y ya entrando un poco más en materia, en los componentes y repasando los componentes del programa de compliance, y que pues esto lo contienen la mayoría de los estándares de una manera relativamente homogénea. Sabemos que el punto de partida de los programas de compliance pues es precisamente el enfoque a los riesgos. Y aquí quiero resaltar que la efectividad de los programas de compliance dependen en gran medida de una adecuada identificación y valoración de los riesgos, y por supuesto de los controles que se propongan a través de esa adecuada identificación de los riesgos. Y si le das clic, Oscar, y efectivamente que los estándares nos muestran estos componentes como con contenidos muy poderosos que tenemos que entrar a desarrollar, y en el que pues por efectos de la charla pues me estoy enfocando en este de riesgos. Las buenas prácticas igualmente nos mencionan cómo hacer una adecuada planeación de nuestra gestión de riesgos, y pasar a hablar de la planificación nos lleva nos lleva a hablar de las etapas de la gestión de riesgos. Entonces, pues tenemos una planeación que tiene unas connotaciones importantes que se las voy a poner de presente en los siguientes momentos. E igual, digamos que hablar de una adecuada identificación nos lleva a proponer unas metodologías que dentro de nuestra experiencia han respondido positivamente a diagnósticos a partir de la aplicación de estas metodologías, para posteriormente clasificarlos y proponer un tratamiento con una mención de controles que sean efectivos. Pasando un poco a la parte de la planificación, el abordaje se tiene que hacer mucho a través de la madurez, del nivel de madurez que tenga cada nación. Y aquí quiero llamar la atención un poco frente al tema que se estaba preguntando a Fernando, y es si este es un mundo solamente previsto para las grandes empresas, o si realmente las pequeñas y las medianas deben igualmente revisar estos temas de riesgos. Para mí es clarísimo que sí. Obviamente pues hay una limitación de recursos, pero que digamos que hay no son costosas, y más cuando estamos entrando pues a niveles en los que definitivamente abandonar ese nivel 1 de la reactividad, en la que se materializa el riesgo y la empresa entra a responder con un control que pues muy posiblemente va a ser un control un tanto defectuoso, en la medida en que pues no va a ser integral ni va a ser efectivo, sino simplemente llamado a responder a la materialización de ese riesgo. Y definitivamente, independientemente del tamaño de la empresa, tienen que abandonar la reactividad y pasar a unos niveles de madurez para poder entrar a que
estos programas concretamente pues sean efectivos y eficientes en el tiempo. Aquí ustedes ven cómo se proponen 5 niveles, pasando de reactividad al segundo nivel, que estamos ya hablando de subjetividad, y que hay un cierto control de riesgos, pero pues que no hay unas políticas y que termina siendo un tanto intuitivo la gestión del riesgo. En el tercer nivel vemos ya algo más formal, en el que pues se dan recursos para la gestión del riesgo, se asignan recursos para y hay unas políticas y unos procedimientos que pueden ser incipientes y un tanto intuitivos. El cuarto nivel, pues ya estamos hablando de un nivel de madurez más alto en el que se trata de una evaluación sistemática de riesgos, hay políticas consolidadas y hay un tratamiento formal, es decir, una propuesta formal de controles y de trazabilidad de los controles en cuanto a su seguimiento. Y el quinto, pues que ya es un nivel mucho más alto y pues en el que pues la evaluación estadística de algunos riesgos puede darse, y ya hay un directorio que está totalmente involucrado en la disciplina de riesgos, en el que se le reporta y se involucra dentro de la gestión de estos eventos de riesgos. En las diferentes etapas de gestión de riesgos, aparte de pues tener una planeación y obviamente mirar en qué nivel de madurez está la empresa o a qué nivel quiere migrar, de acuerdo con el slide anterior, en la identificación nosotros utilizamos una metodología bastante sencilla que parte de una disciplina comercial, pero que la hemos adoptado con un enfoque muy claro a los riesgos basados en compliance que tienen. En ese sentido, los diagnósticos que se realizan los hacemos a través de identificar a nivel interno estas debilidades y oportunidades que pueden estar presentes, y revisando el contexto externo, las fortalezas y las amenazas que pueden estar vigentes en el momento de la operación de la empresa. Cuando nos riesgos a nivel de debilidades y fortalezas, nos aproximamos a las que yo llamo las 3 Ps, que es medir un poco el nivel y la suficiencia, y en el caso de las personas, el nivel de conocimiento y de involucramiento que tengan en ese momento. Y en el ANSI de políticas, la suficiencia y la integralidad para la regulación de los aspectos que son relevantes para la empresa, para el cumplimiento de sus metas y, por supuesto, pues y anticiparse a los riesgos que pueda haber y que impactan el cumplimiento de estas metas. En el tema de personas, y aquí quiero pues pasar rápidamente por algo que mencionaba hablando, en el tema del liderazgo, pues el liderazgo por supuesto que está seriamente desafiado, pues hay un alto nivel de incertidumbre, hay presupuestos que fueron planeados ante circunstancias distintas a las actuales, y pues hay una serie de incumplimientos en pagos de clientes, situaciones que pues están llevando pues a un desafío importante al comportamiento del líder. Pero igual las personas están operando con una mayor autonomía en la decisión y tomando decisiones. Hay un mayor acceso a información en entornos. ¿Pasas la siguiente, por favor? Pasas, gracias. Es la siguiente. Ya hablamos del liderazgo. Gracias. Hay un entorno de trabajo remoto, en este caso. Hay un acceso mucho más. Y hay una interacción con nuevos actores. Vamos a ver que incluso cuando revisamos las oportunidades
y las oportunidades, pues vemos que hay la posibilidad o hay una tendencia muy grande no solo, de la generación de alianzas con otras empresas y un relacionamiento con otros actores. En el tema de procesos, igual pues hay un aumento de flujo de la información en plataformas y en equipos remotos o en entornos no corporativos. Puede darse un flujo de autorizaciones que no necesariamente estén sistematizadas y que por el hecho de estar remotamente trabajando, pues se entorpece este flujo de autorizaciones. Y hay unas situaciones excepcionales que también van a requerir rápidas decisiones y que pues no sabemos si los procesos como empleados pues son suficientes para poder regular estas situaciones y para poder preverlas. Algo igual pasa con las políticas. En estas situaciones de excepcionalidad, pues nos podemos encontrar frente a una insuficiencia en la regulación interna en el cumplimiento. Hay nuevos requisitos, hay nuevas formas que estamos planteando para hacer negocios y realmente lo que hemos visto es que las empresas igualmente carecen de un manejo, de políticas de manejo de crisis y de continuidad del negocio. Pasando ya al tema de amenazas y revisando el contexto externo, y me atrevería a decir bastante común en todos los países en donde están las personas que nos están oyendo, hay unas nuevas exigencias de cumplimiento y requerimientos y condiciones nuevas para el funcionamiento de las empresas. Estamos enfrente a unos niveles muy altos y sin precedentes, decimos, de vigilancia y de explotación de datos y de mucha desinformación en todo el mundo. Esto igualmente ha llevado a que las autoridades, haya un aumento de controles por parte de las autoridades que supervisan las operaciones de datos. En mi caso, por ejemplo, de Colombia, la Superintendencia de Industria y Comercio ha incrementado sus investigaciones de protección de datos. E igual se ha enfocado mucho, por ejemplo, en la protección a los consumidores y todos los temas de especulación en productos. Y, por ejemplo, en el caso de lo que es la Superintendencia de Sociedades, la superintendencia que vigila el comportamiento de las sociedades, pues igual ella está totalmente enfocada en recibir muchos procesos de insolvencia y también hay una alta preocupación por el tema del lavado de activos y financiación del terrorismo. De hecho, la entidad aquí en Colombia expidió una guía antilavado concretamente en el COVID y puntualizando unas situaciones de mayor riesgo y de contrapartes que empiezan a estar mucho más presentes en estas situaciones de excepcionalidad. Aparte de estas situaciones, en Colombia, porque pues conozco que en otras jurisdicciones pues ya existe el planteamiento de una responsabilidad penal de las personas jurídicas en temas de cumplimiento y en temas de infracciones y de delitos, y se está planteando igualmente fortalecer requisitos de cumplimiento en los temas de contratación pública. Entonces, si estos proyectos, ahorita estamos hablando de proyectos de ley, pero si realmente se vuelven realidad, pues igual el entorno de cumplimiento pues va a ser mucho más exigente. Igualmente, revisando el contexto externo en términos de oportunidades, como les mencionaba, pues hay unas nuevas formas de negocios. Estamos viendo a diario en los medios de información esquemas de colaboración de muchos sectores y de muchas empresas, desde alianzas hasta fusiones. Vemos cómo definitivamente, por ejemplo, las empresas que van a entrar en problemas financieros, pues sus activos van a estar posiblemente a la venta y pues se va a crear una oportunidad para las empresas que tienen flujos de caja importantes y pues van a darse muchas adquisiciones o muchas compras de activos integrales de empresas.
Igual en el tema de nuevos contratos vemos nuevos actores. Precisamente la pandemia ha llevado a que se incremente las donaciones y las ayudas y se canalicen a través de las entidades del sector público o a través de fundaciones. Y pues todos nuestros países hemos sido testigos de los escándalos que se están dando por la destinación indebida de recursos por parte de las entidades públicas y que pues marcan una tendencia y un incremento lastimoso hacia conductas de corrupción. Aquí llama un poco la atención y es ya pasando de la identificación a través de este DOFA que les propuse inicialmente, y es en la formulación de los riesgos muchas veces caemos en el error de equiparar riesgos a oportunidades y simplemente porque hablamos dentro de las empresas o interactuamos en las empresas con diferentes áreas y sobre todo pues con las comerciales en las que está clarísimo que hay que tomar riesgos. Efectivamente pues hay oportunidades de negocio que no se pueden perder, estamos ante la oportunidad de plantear nuevos servicios, nuevos negocios que nos vayan a llevar pues a una recuperación. Y en este sentido, pues entendemos que estos riesgos, como se enfocan en las empresas, pues aumentan el valor y deben generar valor. Y es muy importante que en nuestro enfoque a riesgos, pues acompañe estas iniciativas y para que por supuesto se logren. Y aquí pues hablamos de riesgos indeseados, que son en los que nos estamos enfocando en este momento, y pues que los programas de compliance juegan un papel fundamental con el enfoque a riesgos y son obviamente los que impactan la reputación y pues hacen que se materialicen otros riesgos asociados, legales, financieros y de contagio. Estamos hablando de fraudes, de investigaciones, de sanciones, de fuga de información, de lavado de activos y pues por supuesto de corrupción. Teniendo en cuenta que pues aquí alerto frente al tema de la formulación, la adecuada formulación de los riesgos siempre tiene que tener claro que hay una fuente de, siguiente por favor, hay una fuente de riesgos. El evento incierto es el riesgo y pues se van a dar una serie de consecuencias cuando se materialice el evento. ¿Qué es realmente cuando se hace una formulación juiciosa de la fuente de riesgo? ¿Qué es lo que se controla? Pues precisamente este factor de riesgo inicial en el que pues puede haber muchas consideraciones, como por ejemplo las que les acabo de mencionar, en términos de debilidades, pero igualmente en términos de oportunidades de negocio, y realmente terminan siendo fuentes de riesgo que en las que pues vamos a tener que entrar a diseñar unos controles adecuados e integrales para evitarlos y para que no se materialice el riesgo. Si le haces clic. Gracias, aquí lo vemos más claramente, que pues lo que se gestiona y lo que responde a un control, pues es precisamente esa fuente de riesgo. Ok, tal vez aquí pues presento algunas, siguiendo como las fases de la gestión del riesgo en la clasificación del mismo en función de probabilidad y de impacto, en la que pues entendería que estamos familiarizados con esta clasificación. Traigo algunas técnicas cualitativas que igual pues ustedes las pueden revisar en el estándar, en la ISO 31000. Simplemente pues las dejo mencionadas, no voy a entrar en mayor detalle, tal vez entro como en un compendio o en un resumen de lo que, la siguiente por favor. En el tratamiento de los riesgos que nos arroja este análisis DOFA y que nos lleva a que la fuente de los riesgos, la fuente de riesgos
está relacionada precisamente revisando nuestro entorno, tanto interno como externo, en que en estos momentos de excepcionalidad y de nuevas formas de hacer negocios, estamos relacionándonos con nuevos actores en posibles alianzas y que pues esto puede traer un riesgo de contagio, incluso reputacional, si no aplicamos un debido tratamiento, no hacemos una debida realización no hacemos una realización de debidas diligencias, y estas debidas diligencias respondiendo, por supuesto, a una segmentación previa de estos nuevos actores. Habrá unos que representen un mayor o menor riesgo. Hay contratos con empresas sin ánimo de lucro, con fundaciones, en las que pueden estar siendo utilizadas por terceros para el lavado de activos. Y aquí pues debemos revisar que tengamos unas adecuadas medidas de conocimiento de nuestras contrapartes frente a estos nuevos actores. Me devuelvo, igual frente a la inminencia de posibles fusiones, adquisiciones o compras integrales de activos, por supuesto que debemos conocer quiénes son esas empresas que van a ser compradas. Entonces, pues vamos a tener que realizar debidas diligencias mucho más integrales de las normales en términos de reputación, en términos de perfil financiero y legal de estos posibles targets de compra. Vamos precisamente a las entidades territoriales o las empresas públicas teniendo una participación y un protagonismo para efectos de canalización de compras que se requieren en este momento, y que pues lo mencionaba, hemos sido testigos de muchos casos de corrupción. Debemos revisar precisamente nuestras políticas anticorrupción, cómo podemos estar blindados frente a posibles riesgos de materialización con empresas gubernamentales con las que entremos a relacionarnos. Igual, frente al tema interno, pues la alta exposición de los empleados en el entorno de trabajo remoto, pues también puede llevar a que seamos víctimas de estafas o de fraudes, y en este caso, pues el tratamiento más relevante pues está en revisar nuestros procesos de selección, en ver qué tan efectivos están siendo la revisión de los antecedentes, los perfiles que tenemos de las personas que nos colaboran, si están, no caer en la adopción de los conceptos que tenemos dentro de nuestro programa de compliance y, por supuesto, de llevarlos a una vivencia en el tema ético. Y otra fuente es los flujos de información en entornos remotos, pues lo que les mencionaba, que existe en este momento y que puede darse el riesgo de fugas de información hacia la competencia o pues a información mal utilizada, y debemos verificar si lo que tenemos establecido en nuestro entorno de seguridad de la información sí está siendo realmente eficiente para enfrentar este riesgo. Y algo súper importante, el manejo de datos personales. Como les mencionaba, se está aumentando las investigaciones y los reclamos de terceros del mal uso que les están dando a los datos personales, y aquí con el fin pues de no tener la materialización de un riesgo en este sentido, pues debemos revisar la suficiencia de nuestros programas de protección de datos y adaptarlos si es que detectamos que son insuficientes. Por último, pues definitivamente resaltar que pues los programas de compliance, y vuelvo al inicio de la charla, pues son más válidos que nunca en este momento, porque nos aportan herramientas para un enfoque objetivo a la gestión de riesgos, es decir, de pasar de ese primer nivel que les mencionaba de madurez en la gestión de riesgos, de mera reactividad, a algo mucho más consolidado y robusto. El logro de los objetivos, pues por supuesto, aporta el programa de cumplimiento a que se realicen con sustentabilidad, es decir, que le apuntemos a un largo plazo.
involucra y es definitivo la actuación de un liderazgo, pero no un liderazgo de cualquier forma, y esto pues está más que convalidado a través de la charla y de los aspectos tan importantes que nos mencionó Fernando al principio. Y por supuesto, pues contar con un programa de compliance que esté actualizado, vigente y revisado, pues va a contribuir a que haya una mejor recuperación, sobre todo de la confianza en el comportamiento pues, de los mercados, y por supuesto pues, nos va a aportar para tener una imagen positiva en los sectores en los que participemos. Bueno, pues muchas gracias por la atención y Daniela. Perfecto, muchísimas gracias Raquel por tu apoyo, por toda la información que nos has brindado. Entonces, si te parece, no sé qué les parezca mejor a Fernando y a ti, si hacemos lo de los obsequios o contestamos primero las preguntas. Yo creo que contestemos preguntas. ¿Qué opinas, Listo, Fernando? perfecto. Cuando Sí, Fernando estaba hablando, quedan unas preguntas ahí pendientes. Si quieres, Fernando, te las leo. sí, por favor, gracias, Daniela. Listo. Nelly dice, ¿cuál es el mejor mecanismo para evaluar la efectividad de mi programa de ética? Bueno, mira, hay diferentes formas de implementar métricas en la empresa para medir diferentes aspectos de un programa de integridad, ¿sí? Entonces, la misma empresa debe de establecer con qué métricas va a medir la eficiencia de su programa, ¿sí? En diferentes aspectos, es decir, no vas a medir de la misma manera, por ejemplo, los controles internos y de auditoría que los de capacitación, pero la empresa debe de implementar sus propios programas, sus propias métricas en cada uno de los aspectos que componen su programa de ética. Perfecto. Carolina dice, buen día Raquel, ¿podría ahondar en por qué la gestión de riesgos es subjetiva? Esto hacía referencia más al nivel de madurez en la gestión de riesgos. Por ello, pues les mostraba 5 niveles en los que el ideal es abandonar la subjetividad para entrarnos en metodologías que tiendan a ser mucho más objetivas y a alejarnos de la subjetividad. En realidad no es que sea subjetiva, es uno de los niveles, tal vez es una aclaración Perfecto, que se debe hacer, ¿no? listo. Juliana dice, ¿cómo puede implementarse efectivos sistemas de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo ahora con el e-commerce? ¿Quién mayor responsabilidad? ¿El proveedor o la plataforma que usa para vender sus productos? Por ejemplo, para detectar operaciones sospechosas. Este es un tema bien interesante porque pues definitivamente la transaccionalidad se va a incrementar o ya pues se incrementó a través de las redes digitales. Las plataformas de pago están siendo, a pesar de que no están vigiladas en Colombia, y pues hablo del caso concreto de Colombia, que es el que he manejado, aunque no están vigiladas por la Superintendencia Financiera, sí les ha exigido una serie de lineamientos para identificar las contrapartes y no propiamente, estoy hablando cuando menciono contrapartes a los clientes, sino precisamente a los proveedores que se vinculan a estas plataformas. Hay de hecho unos lineamientos, sin entrar como en mayores detalles, que se pueden revisar y que son totalmente aplicables y por eso pues hacía la referencia a las plataformas de pago que pueden ser implementadas para el e-commerce en las empresas y que recomendaría revisar. Habla de muy buenas prácticas en ese sentido y que te pueden servir como para tener algún punto de partida frente a cómo blindar el sistema de lavado de activos
de antilavado de activos de considerando estas operaciones digitales. Perfecto. Felipe dice, excelentes presentaciones, felicidades. Pregunta Raquel, ¿podrías comentar algunos de los principales desafíos en la implementación de programas de cumplimiento en empresas con operaciones internacionales en su experiencia? Ok, pues digamos que frente a la implementación definitivamente hay uno que me ha parecido importante y es el compromiso que deba tener la alta dirección para que esto se haga realidad. Si no existe este respaldo y este compromiso de una alta dirección, y tal vez Fernando lo mencionaba, en ese tono de la dirección que debe existir, pues esto no funciona. Debe haber un compromiso y un compromiso evidente y muy involucrado con la difusión y con el inicio de los programas de compliance. Otro desafío grande tiene que ver ya pues con la cultura y la difusión que se debe dar sistemática, consistente, coherente a todo nivel de la empresa. Esto no es un tema de únicamente un área que lidera el tema de los programas de cumplimiento, sino que se debe dar una difusión y un compromiso a todo nivel. De hecho, nosotros nos referimos mucho a estas acepciones de las líneas de defensa que hacen mucho más referencia al control interno, pero que son totalmente válidas frente a los programas de cumplimiento, y es que las líneas de defensa están radicadas. La primera línea de defensa para que esto funcione no está en el área de cumplimiento, está en las otras áreas de la empresa que movilizan la empresa, en el área comercial, en las áreas de recursos humanos, en las áreas financieras. Si esto no se entiende y no se asimila y se cree que esto es un programa, que esto es un tema exclusivo del área de cumplimiento, pues igualmente los programas no van a funcionar. Pienso yo que esos son como los desafíos a nivel general que nos podemos enfrentar para que haya programas de compliance eficientes y sí, efectivos. Perfecto, gracias Raquel. Jenny Maldonado dice, buenos días, cuando se habla de riesgos se refieren a riesgos inherentes y cuáles serían los riesgos residuales. Por supuesto, cuando se hace una identificación de riesgos, tú comienzas por los riesgos inherentes a la empresa. Son los riesgos que sin tener en cuenta controles están inherentes a la actividad que desarrolla la empresa y posteriormente cuando planteas los controles, pues entras a hablar de lo residual que queda, es decir, riesgos que de todas maneras van a materializarse. Sabemos que los controles normalmente cuando se aplican responden a la probabilidad de la ocurrencia, a que se disminuya esa probabilidad. Y ahí pues estamos en el mundo de los riesgos residuales. Pero digamos que aquí pues no tocamos esta parte, sino pues a través de esta metodología DOFA, pues lo que se está proponiendo es como el acercamiento a una identificación con estas nuevas realidades a riesgos inherentes, por supuesto. Listo. Dina dice, ¿cuáles son las industrias a nivel mundial que tendrán más riesgos con el COVID-19? Las empresas que van a tener más riesgos con el COVID-19, sin duda alguna, son las empresas que se dedican a todo lo que es entretenimiento y turismo, como ya lo habíamos mencionado. La razón es que el problema del COVID-19, a pesar de que no es un virus muy letal comparado con otros viruses, lo que tiene es su velocidad de contagio. Entonces, todas las autoridades en todo el mundo lo que están evitando son lugares concurridos. Y es todo lo que tiene que ver con turismo, entretenimiento, por ejemplo, conciertos, eventos masivos, pues son los que presentan una mayor propagación. Por eso estos eventos en algunos países donde están usando los semáforos para determinar el regreso a la actividad normal, están poniendo a esas actividades hasta el final de toda la cadena productiva.
Es decir, estas industrias solo pueden regresar hasta que el semáforo esté en verde, es decir, prácticamente el virus bajo control. Irónicamente, junto y a la par de estas industrias están las actividades religiosas, todo lo que tenga que ver con reuniones de tipo religioso, independientemente del tipo de religión. Espero haber contestado tu pregunta. Perfecto, muchísimas gracias, Fernando, Raquel, nuevamente por el apoyo. Entonces, hasta el momento no veo más preguntas. Entonces, si les parece, podemos continuar con los obsequios. Ok, en este sentido, pues como de mi parte, como les mencionaba, pues quiero dar un obsequio de 2 libros y quisiera, tal vez, Daniela, si me apoyas, te doy 2 números y tú verificas que las personas estén y pues con gusto se los hacemos llegar. El tema es que entendería que solamente podría ser para Colombia, en este caso. Ok, Sí, por entonces te tema doy el de... número. Sí, te confirmo que Bueno, hasta el momento hay 99 inscritos. ok, entonces el número 21 y el número 80. Y listo. Listo. Tú verificas Número y 21, con todo el gusto se los hacemos llegar. Y 80. número 21, Carol Prieto. Carol, ¿me podrías confirmar que estás conectada, por favor? ¿Carol? No te encuentro. Listo, perfecto. Entonces vamos a continuar con el número 80. Paula Ortega. Tampoco está. Poco está. Listo. Raquel, ¿me podrías dar otros números, por favor? 15 y 35. Listo, el 15. El 15 es, dame un segundito, tenemos inconvenientes con el número 15 porque es una persona del equipo de parte de Amitai. Déjame reviso el nombre. Listo, el número 15 es Miriam Roballo. Hola, buenos días. Yo soy del equipo Amitai, entonces creo que deberíamos darle paso a alguna de nuestras empresas participantes. Muchas gracias. Vale, Miriam, muchísimas gracias. Y el número 35 es Alice Soleil. Ella es de El Salvador. Vale, necesitamos verificar que está conectada. Es decir, ella reside en El Salvador. Yo pues, hago parte del equipo con ella. ¿Y tú estás acá ahí? Yo estoy en Medellín, sí. Ok, pues entonces a ellos, Daniela, por lo que pues si ella está en El Salvador, pues se lo hacemos llegar a David. Ok, Listo. perfecto. David, por el chat te voy a escribir mi correo para que por favor te puedas poner en contacto con nosotros y podamos gestionar todo el tema del envío. ¿Listo?
Listo, muchas gracias. Raquel, hace falta una persona. ¿Me puedes confirmar otro número, por favor? 70. 70. Entonces, vamos con Rosario Romero. No está conectada. Ok. 55. 55 es Alfredo Azuero. Qué bien. Alfredo, ¿me confirmas, por favor? No lo veo. Hacia acá está conectado. Sí, está conectado. Listo, perfecto. Entonces ya tengo toda la información de Alfredo. Veo que está conectado. Entonces, esos serían los dos premios, los dos obsequios por parte de Raquel. Perfecto, con todo el gusto. Listo. Y por parte de Amitai, como lo comentaba Fernando al inicio, se van a quedar 25 demos. Entonces vamos a verificar después de la charla que los 25 primeros inscritos se hayan conectado a la charla para poder ponernos en contacto y hacerles llegar pues estos demos. ¿Me confirman Miriam o Fernando, por favor? Sí, Daniela, efectivamente lo vamos a manejar de esa manera. Entonces, nosotros nos comunicamos vía mail con esas 25 personas en donde les entregamos de una vez el link y los datos de acceso a las evaluaciones. Muchas gracias. Vale, perfecto. Muchísimas gracias a ustedes, a Mitai, a Conexin por su aporte en esta charla y cualquier inquietud que tengan los participantes me la pueden enviar y yo se las transmito directamente a ellos.